Continuamos ahora sí implementando el resto del código fuente en el formulario ingreso para poder registrar los ingresos y los detalles de ingresos de artículos a nuestro almacén. Es en la parte del módulo de compras. Para esto voy a hacer doble clic para activar el evento load de nuestro formulario y empezar a ingresar el código fuente faltante. Vamos a subir hacia la parte inicial y vamos a utilizar el espacio de nombres capa de negocio. En este caso voy a hacer un using capa negocio para utilizar todas las clases de la capa de negocio. Dentro de nuestra clase, en este caso nuestra clase parcial FRM ingreso, que es un formulario, como ya tengo declarado mi ID trabajador, voy a declarar también una variable que va a ser del tipo private, va a ser boolean, y se va a llamar la variable isNuevo. Y vamos también a declarar un data table. ¿Para qué me va a servir este data table? Pues me va a servir para almacenar en ese data table todos los detalles que tenga este ingreso. Este data table, este objeto se va a llamar DT-detalle. Voy a declarar también una variable en la cual vamos a ir actualizando para calcular el total pagado por esta compra. En este caso va a ser de tipo decimal. Y como va a ser un acumulador, vamos a inicializarlo en 0. Recordemos que hemos agregado el método para obtener la instancia, el método para comunicarnos con los formularios vistas. Y dentro de nuestro constructor, recordemos que estamos trabajando con un control llamado tooltip_text. En este caso se llama tt_mensaje el control. Vamos a mostrar algunos mensajes. Decimos this, punto, en el control tt_mensaje, en su método tooltip, vamos a decirle cuando el usuario pasa el cursor sobre el txt proveedor, me va a mostrar un mensaje que diga seleccione el proveedor. ¿Esto es para qué? Para mostrar un mensaje de ayuda a nuestro usuario final. Vamos a agregar más mensajes. El segundo va a ser en la caja de texto txt serie. Vamos a poner ingrese la serie del comprobante. También en nuestro control txt correlativo. Y vamos a mostrar el mensaje ingrese el número del comprobante. También cuando el usuario pase el cursor sobre la caja de texto txt stock, vamos a mostrar el mensaje ingrese la cantidad de compra de ese artículo. Y también cuando el usuario ponga el cursor sobre el txt artículo, será seleccione el artículo de compra. De ese modo, dentro del constructor agregamos los mensajes de ayuda. Vamos también a decirle que cuando el formulario se active, el txt en este caso y de proveedor esté no visible. También el txt y de artículo tampoco esté visible. La caja de texto txt proveedor sea de solamente lectura. En este caso va a ser read only, solamente lectura, para no poder modificar el texto. Y la caja de texto txt artículo también sea de lectura. De ese modo. Vamos a agregar los demás métodos para mostrar el mensaje de error, mostrar mensajes de aceptado, el método para mostrar los valores en la tabla. Así que para esto vamos a copiarlo desde otro formulario. Voy a abrir el FRM, en este caso artículo, haciendo doble clic en el FRM artículo. Vamos a ingresar al código fuente y vamos a copiar los métodos que tiene ya este FRM artículo. Vamos a copiar desde el método que muestra el mensaje de confirmación, el método para mostrar el mensaje de error, también un método para limpiar los controles del formulario, el método para habilitar también lo copiamos, el método de botones también, también el método para ocultar columnas, el método para mostrar, para buscar, y copiamos hasta ahí todos esos métodos. Regreso al FRM ingreso en modo código y los vamos a pegar justo debajo. Pegamos todos nuestros métodos. Y lo que vamos a hacer ahora es modificarlos para adaptarlos a este FRM ingreso. Voy a subir hasta el método, en este caso el mensaje de OK está muy bien. También está bien el mensaje de error. Y empezamos con el método limpiar. ¿Qué es lo que va a hacer el método limpiar? Pues va a limpiar primeramente el ID de ingreso. También va a limpiar el ID de proveedor. También va a dejar en blanco el txt proveedor. También el txt serie.
también el txt correlativo y el txt igb. Recordemos que también tenemos un control que se llama lbl total pagado. Le vamos a decir que inicialice este control en 0. Si nos fijamos, falta limpiar la caja de texto txt y de artículo, txt stock, pero para eso vamos a hacer otro método. En este caso va a ser un método privado también, un procedimiento que se va a llamar limpiar detalle, para limpiar solamente los controles referentes a los detalles de ingreso. En este caso vamos a dejar en blanco this txt el id artículo. Vamos a dejar también el txt artículo. También vamos a dejar vacío el txt stock. Lo mismo con el txt precio de compra. Y lo mismo con el txt precio de venta. De ese modo ya tenemos los dos limpiar. Vamos a bajar un poco más hacia el procedimiento habilitar, que nos va a permitir habilitar o deshabilitar ciertos controles. Recordemos que este procedimiento habilitar está recibiendo un valor que va a determinar si van a estar habilitados o no habilitados los controles. Empezamos habilitando el txt en este caso y de ingreso. Continuamos después con el txt serie, txt correlativo. Tratemos de hacerlo en orden para no equivocarnos. Continuamos después del txt correlativo con el txt igb. Continuamos también con la fecha de la compra, dt en este caso fecha. El dt fecha es un data picker, en este caso no tiene la propiedad random only, pero sí tiene la propiedad enable. Y para enable simplemente va a ser igual al valor. Por ejemplo, si envío un true, quiere decir que la caja de texto ingreso va a ser de solo de lectura. Pues no, negamos al true, en este caso va a ser false. Pero para el enable va a estar distinto. Si recibimos un true, la caja de texto va a estar habilitada. Si recibimos un false, va a estar deshabilitado. De ese mismo modo también va a ser para los botones. Continuamos después con el comprobante. This.cb tipo de comprobante. En este caso también va a ser la propiedad enable. Continuamos con el stock. txt stock. En este caso sí es read only. Continuamos también con los precios. El txt precio de compra. Y también el txt precio de venta. Continuamos después con la fecha, en este caso de producción, fecha de producción, punto enable, en este caso va a ser igual a valor. Continuamos también con la fecha de vencimiento. Y ahora sí vamos a continuar ya con los botones. Recordemos que tenemos un botón para buscar el artículo. Recordemos que también tenemos otro botón para buscar el proveedor. Ahí vamos a habilitarlos o deshabilitarlos. Recordemos que también tenemos un botón agregar. Y tenemos un botón quitar. Después del método habilitar, recordemos que continuamos con el método botones. Y como los ingresos no se van a poder modificar, simplemente ingresar y en caso de haber error anular, pues ya no va a haber un método para editar. Recordemos que el botón editar también lo hemos eliminado. Y también hemos eliminado en la parte de abajo el btn editar. Continuamos después con el método ocultar columnas. Y solamente vamos a ocultar la columna 0 y la columna 1. La columna 0 recordemos que es la columna eliminar donde aparece el checkbox. Y la columna 1 pues es la llave primaria de la tabla ingreso. Continuamos después con el método mostrar. Y recordemos que el método mostrar simplemente hace un llamado a la clase nIngreso y al método mostrar. Continuamos ahora y ya no tenemos un método buscar por nombre, sino un método buscar por fechas. ¿Qué es lo que va a hacer este método buscar fechas? Pues simplemente va a llamar al método de la clase nIngreso, al método llamado buscar fechas,
Y recordemos que le tiene que enviar dos parámetros, la fecha inicial y la fecha final. Si escribo dt en este caso, fecha 1, porque fecha 1 es la primera fecha y la segunda será dt fecha 2. Enviamos el dt fecha 1, pero ese es un valor del tipo date y lo que queremos es este valor del tipo date enviarlo como un string al procedimiento almacenado, porque así lo hemos declarado en el procedimiento almacenado. Lo que hacemos entonces es con un value.toString convertirlo a un string. ¿En qué formato? Pues en el formato de día, de mes y 4 caracteres para el año. Copiamos el primer parámetro que sería la primera fecha y continuamos con el segundo parámetro que sería la fecha número 2 para poder filtrar los ingresos. Voy a regresar a mi modo diseño del FRM ingreso. Voy a hacer doble clic en el btn buscar y vamos a decir que cuando el usuario haga clic en este botón, pues llame a qué método, al método buscar por fechas. Regreso nuevamente al FRM ingreso y cuando el usuario haga doble clic en un ingreso, ese ingreso sí se va a poder visualizar. ¿Y se va a visualizar en dónde? Se va a poder visualizar todos los valores en las cajas de texto respectivas y todos los detalles, que en todo caso serían los detalles específicos de la tabla de detalle de ingreso que pertenecen a ese ingreso. Recordemos que tenemos un método llamado mostrar detalle de ingreso y este me va a permitir mostrar los detalles de un único ingreso nada más. Así que nosotros ya hemos llamado este procedimiento almacenado desde un método de la capa datos y también en la capa negocio. Vamos entonces a llamar a ese método desde la capa presentación. Regreso al FRM ingreso en modo de código. Vamos a copiar el método buscar fechas y vamos a crear ahora un nuevo método llamado mostrar detalle. Este mostrar detalle, ¿a quién va a llamar? Pues este mostrar detalle simplemente va a llamar de mi clase en ingreso al método mostrar detalle. Y recordemos que también le va a enviar un parámetro. ¿Qué parámetro le va a enviar? Le va a enviar el ingreso del cual queremos ver sus detalles. En este caso tenemos un control llamado txt y de ingreso. Pues le vamos a enviar ese texto que tenemos, el ocultar columnas y el LBL total de registros, pues lo vamos a eliminar. No lo necesitamos aquí. Simplemente dejamos esa línea de código nada más. Antes de continuar vamos a modificar el buscar fecha, ya que aquí nos va a aparecer un error porque el formato al que estamos convirtiendo el dt fecha 1 tenemos que modificar la m minúscula por la m mayúscula para que pueda funcionar. 2 caracteres para el día, 2 caracteres para los meses y 4 caracteres para el año. Pero las m's son mayúsculas. También pongo las otras m's mayúsculas en este caso, para que de este modo no nos aparezca ningún error más adelante. Voy a regresar al modo diseño del FRM ingreso y en el tab page listado lo que vamos a hacer ahora es programar dentro de nuestro botón anular. Para esto me voy a regresar al FRM artículo en modo diseño. Voy a hacer doble clic en el btn eliminar ya que el código será totalmente parecido. Doble clic. Y vamos a copiar todo el código que tiene este btn eliminar para reutilizarlo en nuestro btn anular. Vamos a copiar todo el código. Voy a regresar al FRM ingreso en modo diseño y voy a hacer doble clic sobre el btn anular. Vamos a pegar aquí el código y lo único que vamos a modificar es la pregunta que aparece: ¿realmente desea anular? Ya no será eliminar, sino será anular. ¿Realmente desea anular los registros? Y llamaremos a nuestro método de la clase en ingreso. El método se va a llamar anular. Si llega a anular, ¿qué aparecerá? Será se anuló correctamente el ingreso. De este modo voy a regresar al FRM artículo en modo diseño y recordemos que también necesitamos el código del chk eliminar. Voy a hacer doble clic en este chk eliminar para ver el código que tiene en su evento checkedChanget. Vamos a copiar todo el código del checkedChanget. Lo vamos a copiar. Voy a regresar al FRM ingreso en modo diseño. Vamos a hacer también doble clic en el chk eliminar, que además hemos cambiado la propiedad text para que diga anular. Doble clic. Lo pegamos, quedando de ese modo. Regreso nuevamente al FRM artículo en modo diseño y voy a hacer doble clic sobre el data listado donde muestro todos los ingresos. Vamos a hacer doble clic y vamos a copiar el código fuente del evento sell content click. Vamos a copiar todo este código fuente. Ya lo hemos ido implementando en los videos iniciales. Voy a regresar al FRM ingreso en modo diseño. Voy a hacer doble clic también sobre el data listado general. Doble clic y pegamos ahí el código para que pueda funcionar la opción de
anular los ingresos. Guardamos hasta ahí nuestro sistema. Vamos a continuar ahora creando un método que se va a llamar, en este caso, va a ser un procedimiento que se va a llamar crear tabla. ¿Para qué este procedimiento crear tabla? Recordemos que tenemos en el FRM ingreso un Data Grid View donde voy a mostrar todos los detalles de ingreso, pero para esto, cuando yo haga clic en el botón agregar, todos los valores de las cajas de texto y de los controles, en este caso de los Data Picker, van a ser una fila única. Busco un artículo, agrego, se me agrega una fila, busco otro artículo, lleno los datos, agrego, me aparece otra fila más. Entonces, para eso, este método que se llama crear tabla, que es un procedimiento. Si me fijo en la parte superior, yo declaré una variable que se llama DTDetalle, que es del tipo DataTable. Voy a utilizar ese objeto que es del tipo DataTable dentro de este procedimiento. Y vamos a decir this, punto, el objeto que he declarado, que es el DTDetalle. Y creo una nueva instancia de la clase DataTable. Y a esta nueva instancia le vamos a poner un nombre. Se va a llamar detalle. Este DTDetalle, que es un DataTable, va a tener columnas. Digo, this.dtdetalle.columns para agregar las columnas. .add y vamos a agregar las columnas. La primera columna que vamos a agregar se va a llamar id artículo. Y después le especificamos el tipo de dato. Va a ser, en este caso, obtengo el tipo de dato desde, en el ensamblado, en este caso va a ser system.int32, el tipo de dato de mi ID artículo. Y recordemos que tenemos más columnas. Vamos a copiar la primera línea y vamos a agregar la segunda columna, que será la columna artículo y que va a ser del tipo, en este caso, system string. Continuamos después con la columna precio de compra y el tipo de dato para el precio de compra va a ser decimal. Recordemos tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, S mayúscula, D mayúscula y mayúscula. Después del precio de compra tenemos el precio de venta, que también es un decimal. Continuamos después con la columna stock inicial. Recordemos que en la tabla tenemos stock inicial y stock actual. En un primer momento el stock actual es el mismo que el stock inicial. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues como es un entero, también va a ser un INT32. Continuamos después con la fecha de producción. Y la fecha de producción va a ser un daytime. Recordemos que también tenemos la fecha de vencimiento. Vamos a modificar entonces fecha de vencimiento y también va a ser un daytime. Al final tenemos también una columna que vamos a agregar, una adicional. Y esta columna se va a llamar subtotal, para saber el subtotal de todo ese ingreso, que será la multiplicación del precio de compra por el stock inicial. El tipo de dato que va a ser será pues decimal. Al final vamos a relacionar nuestro data grid view con nuestro data table. En este caso this.data listado detalle.data source. ¿A qué será igual? A nuestro dt detalle. De ese modo tenemos nuestro procedimiento crear tabla. Vamos a subir ahora hasta el inicio, hacia nuestro procedimiento, en este caso limpiar. Y vamos a llamar también al método this.crear tabla para que cuando limpiemos todos los controles creemos nuevamente la tabla. Recordemos que también tenemos una caja de texto que se llama txt igb. Pues por defecto el igb en un primer momento va a ser igual al 18%. Voy a bajar un poco más y vamos a regresar hasta el método mostrar detalle. Nos fijamos que el método mostrar detalle está actualizando, pero el data listado, y lo que debe actualizar es el data listado detalle, ya que ahí vamos a mostrar los detalles. Nos había faltado esto, así que agregar
para que se visualicen los detalles en el data listado detalle que está justamente en el tag page de mantenimiento. Vamos a hacer doble clic en esta parte del título de nuestro formulario para activar el evento load. Y en el evento load le vamos a decir que este formulario aparezca en la parte superior, coordenada 0, y que aparezca justo hacia la izquierda. Voy a llamar también en un primer momento al método mostrar. Vamos a llamar también al método habilitar para habilitar los controles. Y le vamos a decir que en un primer momento no habilite nada. Llamamos también al método botones. Y también llamamos al procedimiento, en este caso crear tabla. Para crear la tabla en un inicio totalmente vacía. Voy a regresar a la pestaña diseño y le faré mi ingreso. Ya tenemos los botones buscar y anular en el tag page listado. Paso al tag page mantenimiento. Recordemos que tenemos un botón nuevo y un botón cancelar. Voy a regresar al FRM artículo en modo diseño. Voy a hacer en este caso en el tag page mantenimiento. Doble clic en el botón nuevo. Vamos a copiar el código del botón nuevo. Voy a regresar a mi FRM ingreso en modo diseño. Doble clic también en el botón nuevo. Vamos a pegar el código. Recordemos que no tenemos un botón editar. Y el enfoque se va a ir pues a la caja de texto txt serie cuando dejemos en blanco las cajas de texto. Regreso al FRM artículo en modo diseño. Voy a hacer doble clic en el btn cancelar. Y vamos a copiar también los controles. En ese caso regreso al FRM ingreso en modo diseño. Y doble clic sobre el btn cancelar. Pegamos ahí el código. Recordemos que ya no tenemos una variable y se editar. Regreso al FRM ingreso en modo diseño y vamos ahora sí a codificar dentro del btn guardar. Como ya tenemos código en nuestro FRM artículo, vamos a copiarlo para reutilizarlo. Regreso al FRM artículo en modo diseño, voy a hacer doble clic sobre el botón guardar y vamos a copiar todo el código fuente de este botón. Copiamos hasta el capturador de excepciones, regreso al FRM ingreso en modo diseño, voy a hacer doble clic en el btn guardar y vamos a pegar el código para modificarlo. Vamos a subir hacia la parte inicial de este btn guardar. Y lo primero que vamos a hacer es validar que algunos controles no estén vacíos. ¿Qué primer control vamos a validar? Pues que la caja de texto ID proveedor no esté, que tampoco esté vacía la caja de texto txt serie, que tampoco esté vacía la caja de texto txt correlativo, y que tampoco esté vacía la caja de texto txt igb. Las demás cajas de texto, ID artículo, stock y precio lo vamos a validar en el btn agregar. Si las cajas de texto están vacías, ¿qué es lo que hacemos entonces? Mostramos el mensaje falta ingresar algunos datos y al costado de cada control, al costado de txt id proveedor, agregamos un mensajito. Al costado del txt serie también mostramos el icono de error. Al costado del txt correlativo también mostramos el icono de error. Y al costado del txt igb también mostramos el icono de error. De ese modo. Es en el caso de que las cajas de texto estén vacías. Pero ¿qué pasa si no están vacías? Como hemos copiado código del formulario FRM artículo y ahí trabajamos con imágenes, este código aquí en el FRM ingreso ya no lo necesitamos. Simplemente lo suprimimos. También vamos a suprimir el else porque solamente estamos evaluando si es nuevo, ya que no podemos editar un ingreso, sino simplemente insertarlo o anularlo. Y en este caso, ¿qué hacemos? Primero llamamos a qué clase, a la clase n ingreso. Y llamamos al método insertar. Y cuando llamamos al método insertar, pues vamos a enviarle ciertos parámetros. Voy a hacer clic derecho sobre insertar. Voy a ir a la opción ir a definición. Y vamos a ver que primero es esperando un ID trabajador, después un ID proveedor, la fecha. Y al final el data table. Vamos a enviarle entonces todos los valores. Regreso al FRM ingreso. Y empezamos. Primero le enviamos el ID trabajador. Recordemos que el ID trabajador lo hemos almacenado en la variable ID trabajador. Esta variable la estamos recibiendo desde la sesión. Después, ¿qué sigue? Le enviamos al id proveedor dis.txt id proveedor. Pero recordemos que este segundo parámetro, que es el parámetro del proveedor, es un integer, así que vamos a convertir todo este que es
un valor string obtenido del txt de proveedor y lo vamos a convertir a un integer. Para esto utilizamos convert.toInt32. Después del id de proveedor, recordemos que sigue la fecha y la fecha la vamos a obtener del dt, dataPicker fecha, y vamos a tener un valor, value. Recordemos que ese value que obtenemos es del tipo date, time. Continuamos después con el tipo de comprobante, lo vamos a obtener del combo box cb tipo de comprobante de la propiedad x. Continuamos después con la serie, txt serie, después con el txt correlativo. Y nos fijamos que después de la serie y el correlativo continuamos con el igb que es de tipo decimal. Entonces vamos primero a convertir convert.toDecimal. El valor de la caja de texto, en este caso txt igb. Después del igb, que sigue? Pues sigue el estado, que es de tipo string. Y el estado que le vamos a enviar pues va a ser en un primer momento el ingreso va a estar emitido. Y recordemos que después, ¿qué sigue? Sigue el data table. El data table que está recibiendo nuestra clase en ingreso en la capa negocio. Voy a regresar a mi FRM ingreso y el data table va a ser igual a todos los ítems que se vayan agregando en donde, pues en mi data grid view. Y esto mediante ¿qué botón? Mediante el btn agregar. Recordemos que vamos a seleccionar el artículo, vamos a ingresar cuánto de esos artículos estamos comprando para nuestro almacén, a cuánto es su precio de compra, cuál va a ser el precio de venta y su fecha de producción y fecha de vencimiento. A partir de esto vamos a ir llenando fila a fila todos los detalles de ingreso. Voy a regresar a mi FRM ingreso y el parámetro del tipo data table que le voy a enviar va a ser el objeto de detalle que he declarado en la parte inicial. De esta manera ya envío todos los parámetros a mi método insertar de mi clase en ingreso en la capa negocio. Recordemos que solamente vamos a insertar, así que vamos a borrar este else, ya que no vamos a poder modificar un ingreso, solamente ingresarlo y visualizarlo nada más. Recordemos que tampoco tenemos ya una variable isEditar. Y después, aparte de limpiar, vamos también a limpiar todos los controles referentes al detalle. Recordemos que creamos un procedimiento llamado limpiar detalle. Llamamos a ese procedimiento limpiar detalle. Finalizamos de este modo con todo nuestro método para poder guardar los ingresos junto con los detalles de ingresos. Y vamos a subir ahora hacia el método nuevo y el método cancelar. Y vamos a decirle que también cuando se registre un nuevo ingreso junto a sus detalles de ingreso, pues llamamos a nuestro procedimiento limpiar detalle. Y de la misma manera en el cancelar también. Vamos a subir un poco más, ahora sí, hasta nuestro método limpiar. Voy a subir hasta nuestro método limpiar. Y recordamos que estamos trabajando con un IGB, que es el impuesto a la renta. Voy a regresar al FRM ingreso y el impuesto a la renta se va a poder modificar directamente desde una caja de texto, ya que el impuesto puede variar de un año a otro. Regreso al FRM ingreso en modo código y voy a decirle que el ingreso que se muestre por defecto dis. Sea el 18%. Regreso al FRM ingreso en modo diseño. Ya para finalizar, simplemente nos falta nuestro btn agregar, que va a permitir agregar el artículo seleccionado, su stock, sus precios y sus fechas de producción y vencimiento al data listado de la parte inferior. Para eso voy a hacer doble clic sobre el btn agregar para generar el evento clic de este botón. Y el código va a ser en cierto modo parecido al código del btn guardar, así que voy a copiar este código para que no tarde tanto el video. Copiamos el código y lo vamos a pegar justamente dentro del btn agregar. Y vamos a empezar a modificar el código. Vamos a validar primero. No necesitamos la variable respuesta. Y vamos a empezar a validar. ¿Qué voy a validar? El ID, en este caso artículo que no esté vacío. Que tampoco no esté vacío el stock de ingreso o el stock inicial. Que tampoco no estén vacíos los precios, ni el precio de compra ni el precio de venta. En caso de estar vacíos, pues voy a mostrar el icono de error al costadito.
del txt de artículo, del txt stock, del txt precio de compra y del txt precio de venta. Mostramos el icono de error al costadito. Esto sería en el caso de que las cajas de texto estén totalmente vacías. En caso de que no estén vacías, estaría el else. Primero voy a dejar vacío todo el else para empezar a llenar código fuente. Vamos a borrar todo el else que esté vacío. De ese modo dejamos vacío el else de la estructura condicional y empezamos a declarar una variable. Esta variable se va a llamar registrar y va a ser del tipo boolean. Y en un primer momento va a estar en true. Después voy a empezar a recorrer con un bucle, con un for each, y vamos a recorrer. Voy a declarar un objeto del tipo data row. Y este objeto lo voy a poner de nombre row o fila. ¿Y qué voy a recorrer? Pues voy a recorrer el data table que hemos declarado en la parte inicial. Recorremos todas las filas, inicializamos el bucle. Voy a determinar si en este frm ingreso, si en este data table, ya tengo agregado un artículo y pienso agregarlo nuevamente. Imaginemos que ya tenemos agregado un artículo de código 01 y queremos nuevamente agregarlo a la grilla. Ya no me va a poder permitir hacer esto porque ya está agregado. Así que para esto me va a servir el bucle para recorrer y voy a decir sí. Voy a convertir a un int32 y en este caso de mi fila row, de la columna y de artículo, recordemos que la fila row va a ser la fila que va a tener el detalle y esta fila vamos a empezar a recorrerlas. Y estas filas del dt detalle se van a ir agregando con este botón agregar más adelante. Si la columna id de artículo de esta fila es igual a lo que está en mi caja de texto, pero primero para eso lo convierto a un int32, es igual a lo que está en la caja de texto, ya no me va a permitir agregarlo nuevamente, porque ya lo tengo agregado en la grilla, ya no me va a permitir agregarlo nuevamente. En este caso entonces la variable registrar va a ser igual a false. Y debajo voy a mostrar un mensajito. Y el mensaje dirá, ya se encuentra el artículo. Salimos ya del for each. Esto solamente va a aparecer cuando el artículo ya se encuentre agregado en el data listado detalle. Fuera ya del for each, determinamos que sí podemos registrar o no. Si la variable registrar es igual a true. ¿Por qué? Porque cuando no podemos registrar la variable será false. Entonces, si la variable registrar es igual a true, ¿qué hacemos primero? Antes de agregar dicho artículo al detalle, vamos a calcular el subtotal. Voy a declarar una variable de tipo decimal y que se llame subtotal. ¿Y a qué va a ser igual esta variable? Pues va a ser igual a la multiplicación del txt stock por el txt precio de compra. En este caso, multiplicamos el txt stock por el txt precio de compra. Pero recordemos que esos valores son de tipo string cuando leemos con el método text, así que vamos a convertirlos a decimal primero. Convertimos a decimal entonces con un convert.decimal. Recordamos que tenemos en la parte superior una variable llamada total pagado. ¿Y a qué va a ser igual el total pagado? El total pagado va a ser igual al total pagado que ya tenemos, más en este caso el subtotal. Y vamos a mostrar en el label, en el dis.lbl, en este caso total pagado. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar el total pagado, pero ese total pagado lo voy a convertir a un string. Y a un string con el siguiente formato. De ese modo. Después vamos a agregar ese detalle ¿a dónde? Al data listado detalle. Y lo que vamos a hacer es declarar un objeto del tipo data row, del tipo data row en este caso. El objeto se va a llamar row. ¿Y va a ser igual a qué? Recordemos que hemos declarado un data table llamado dt detalle. Y le decimos que va a ser una nueva fila de ese data table.
y la fila se va a llamar en este caso row. Y vamos a ir agregando, le digo, en la columna y de artículo, ¿qué voy a agregar? ¿Qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar lo que tenemos en la caja de texto, txt artículo. Pero recordemos que la columna id de artículo en el método crear tabla, vamos a subir al método crear tabla, es del tipo int32, así que vamos también a conservar este tipo de dato. Entonces vamos a convertir todo lo que tenemos en nuestra caja de texto a un int32. De ese modo ya agregamos la primera columna a nuestro data table. Vamos a agregar la segunda columna, que será la columna artículo. Tiene que estar tal cual hemos creado nuestro data table en el método crear tabla. Y en este caso no es un int32, sino es un string. Así que vamos a borrar todo el convert. Simplemente le enviamos lo que tenemos en la caja de texto. Y recordemos que el valor que le vamos a enviar será lo que tenemos en la caja de texto txt artículo. Continuamos después con la columna precio de compra. Vamos a convertir el precio de compra a un decimal, ya que así lo hemos declarado en el método crear tabla, la columna precio de compra. En este caso la caja de texto será txt precio de compra. Continuamos con la siguiente columna de esta fila del data table, que será el precio de venta. Y agregamos la caja de texto txt precio de venta. Continuamos después con la columna stock inicial. En este caso será un tipo de dato int32. Y le vamos a enviar lo que tenemos en nuestra caja de texto txt stock. Continuamos después con la columna fecha de producción. Y recordemos que tenemos que enviarle lo que tenemos en nuestro control de fecha de producción y simplemente le enviamos el valor que obtenemos. Y el valor será un datetime. Lo mismo hacemos con fecha de vencimiento. Y finalizamos ya con el subtotal. Y en este caso simplemente le enviamos la variable subtotal, que ya es del tipo decimal, igual que la columna subtotal. ¿Qué hacemos después? Simplemente le decimos que a nuestro data table de detalle le agregamos el objeto row que hemos creado. Y después de agregar, lo que hacemos es llamamos a limpiar detalle para dejar en blanco nuestros controles específicos. Finalizando de este modo con nuestro btn agregar. Voy a regresar al modo diseño y vamos a programar ya en el btn quitar para quitar una fila de nuestro data table. Para esto primero voy a declarar un capturador de errores, un capturador de excepciones. Y vamos a declarar primero una variable de tipo int que me capture la fila o el índice de la fila que quiero borrar de nuestro data listado detalle. En este caso será this.data listado detalle. Selecciono en este caso la celda actual y obtengo el índice de la fila. De ese modo, nuevamente después declaro un objeto del tipo dataRow. Le ponemos de nombre row al objeto y este va a ser de mi objeto thisDetalle, que es el data table, una fila, y a esta fila pues le voy a poner un índice. ¿Qué índice le voy a poner? El índice fila que he obtenido. Recordemos que todas las filas ya están guardadas en nuestro data table, así que declaro un objeto del tipo fila que me haga una referencia a ese índice de fila que yo he seleccionado, que es el índice que voy a querer eliminar. Tenemos que también disminuir el total pagado. Recordemos que tenemos que ir disminuyendo ese total pagado. Entonces digo dis, punto nuestra variable total pagado. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que ya tengo en nuestra variable total pagado, menos
lo que voy a obtener en este caso de la fila de la columna subtotal. Pero este subtotal primero lo convierto a un string. Y a todo este string lo voy a convertir a un decimal para poder restarlo con el total pagado. De ese modo ya actualizo nuestro total pagado para ir actualizando. Lo que hacemos después, este total pagado nuevamente lo vamos a mostrar en el LBL total pagado. Vamos a decirle total pagado punto toString y le vamos a enviar un formato. ¿Qué formato le vamos a enviar? Pues un formato de, en este caso, moneda. ¿Y qué hacemos al final? Pues removemos la fila. ¿Cómo removemos la fila? Decimos this.dtdetalle.rows para acceder a las filas, .remove y le indicamos la fila que queremos remover. De ese modo. ¿Qué pasa si no podemos quitar una fila? Pues voy a mostrar un mensaje, llamo al método mensaje de error. ¿Y qué mensaje vamos a mostrar? No hay fila para remover. De ese modo finalizamos también con nuestro btn quitar. Vamos a regresar nuevamente al frm ingreso en modo diseño y para finalizar ya con todo voy a regresar al tag page listado. Y lo que vamos a hacer es, como dijimos, voy a seleccionar un ingreso, voy a hacer doble clic y cuando dé doble clic en ese ingreso me va a mostrar al costado todos los datos del ingreso y también los detalles de ese ingreso. Voy a regresar entonces al tag page listado. Voy a seleccionar el data listado. Me voy a ir a la ventanita de propiedades. Voy a elegir la opción de eventos. Y voy a buscar un evento llamado, en este caso, double click. Buscamos el evento double click y vamos a activarlo. Doble clic sobre este evento y lo activamos. Y decimos, this punto de mi caja de texto y de ingreso. ¿Qué voy a mostrar? Voy a mostrar lo que tengo en mi data listado, en este caso. En el data listado, no en el data listado detalle. Después digo, ¿de qué celda? Pues de la celda que se llame ID ingreso. Recordemos que esta celda va a ser el mismo nombre que tenemos en la base de datos, en el procedimiento almacenado mostrar ingreso. Obtenemos el valor. Pero recordemos que el método text del txt de ingreso tenemos que enviarle un string. Así que vamos a convertir todo este valor obtenido a un string. Quedando de ese modo. Y enviamos el id de ingreso de nuestro data listado al txt de ingreso. Continuamos ahora sí con el txt proveedor. Y vamos a enviarle lo que tenemos en nuestro campo o en nuestra columna proveedor del procedimiento almacenado mostrar ingreso. Continuamos después con nuestro control dt fecha. En este caso sí, .value. Y vamos a convertir no a un string, sino a un dateInt. ¿Qué valor? El valor de nuestro campo, en este caso, fecha. Continuamos después con nuestro control cb tipo de comprobante. Y le vamos a enviar la columna tipo _comprobante. Continuamos después también con el campo txt serie. Y le vamos a enviar el valor de la columna serie. Continuamos también con nuestra caja de texto txt correlativo y le enviamos el valor de la columna correlativo. Y continuamos después con el LBL total pagado, que recordemos que también vamos a mostrar el total que se ha invertido en esa compra. ¿Y de qué columna vamos a obtener el total? Pues de la columna total del procedimiento almacenado. Al final también llamamos al método, en este caso que es un simple procedimiento, que es el mostrar detalle, para poder mostrarle todos los detalles de ese ingreso en específico. Recordemos que este método mostrar detalle simplemente necesita que el txt de ingreso tenga un valor para poder mostrar los detalles de ese ingreso. Y después le digo que se me visualice el tag page
mantenimiento del tab control. Recordemos que el tab page mantenimiento es del índice 1. Vamos a guardar hasta ahí nuestra aplicación y vamos a probarla para ver qué tal va su funcionamiento, haciendo clic en el botón iniciar. Recordemos que tenemos tres tipos de usuarios, el administrador, el vendedor y el almacenero. En este caso voy a ingresar como administrador, admin para ver todas las funcionalidades que tiene. Podemos ingresar también como almacenero para probar los ingresos. Y vamos a hacer clic en el botón ingresar. Nos aparece ya nuestro sistema con nuestro menú. Me voy a ir a la opción del módulo compras. Seleccionamos el menú ítem ingresos. Nos aparece ya nuestro formulario ingreso y vamos a hacer clic en el botón mantenimiento, seleccionando de esta manera nuevo para registrar un nuevo ingreso de artículos a nuestro almacén de este sistema de ventas. Hago clic en el botón nuevo, vamos a buscar primeramente el proveedor, seleccionamos el proveedor, vamos a indicarle el documento de ingreso que puede ser una boleta, factura o guía de remisión e indicamos el número de este comprobante, que es el comprobante de la empresa que nos está abasteciendo de estos artículos. El IGB, como vemos, que es el impuesto a la renta, por defecto aparece 18%. Y vamos a seleccionar el primer artículo que vamos a ingresar a nuestro Data Grid View inferior. Voy a seleccionar nuestro artículo, vamos a ingresar en este caso primero gaseosa Inca Kola. Y vamos a decirle que estoy comprando 100 gaseosas Inca Kola a un precio de compra de 5 y a un precio de venta de 7. Agregamos la fecha de producción y buscamos, por ejemplo, la fecha de vencimiento de este artículo. Y registramos nuestro primer detalle. Como vemos, ya tenemos un detalle, 5 por 100 son 500 y nos aparece debajo el total. Voy a agregar un nuevo artículo, nuevamente me voy a artículo. ¿Qué pasa si nuevamente quiero agregar gaseosa Inca Kola? Voy a seleccionar gaseosa Inca Kola, voy a decirle que quiero agregar 45, 5 soles y de venta 7. Agrego y nos aparece el mensajito que dice ya se encuentra este artículo en el detalle. Si queremos agregar más artículos, pues simplemente podemos modificarlo, ya que está habilitada la opción para modificar la fila de este Data Grid View. Vamos a agregar un nuevo artículo, no va a ser gaseosa Inca Kola, sino voy a seleccionar otro artículo que va a ser, por ejemplo, pinturas. Voy a decirle que estoy comprando 300 pinturas, esmalte, y lo vamos a vender, lo estamos comprando a 10 y lo vamos a vender a 15. Agregamos un nuevo artículo y tenemos de este modo pintura. Si queremos podemos eliminarlo, podemos quitarlo. Pero en este caso vamos a hacer clic en la opción guardar para guardar este ingreso almacén con un total de 3.500. Guardamos el ingreso y nos aparece se insertó de forma correcta el registro. Voy a registrar un nuevo ingreso más. Me voy nuevamente al botón nuevo, voy a seleccionar el proveedor. Recordemos que podemos buscar al proveedor por su documento o por su razón social. En este caso, como tenemos uno solo, voy a seleccionarlo y vamos a ingresar el nuevo comprobante de compra para nuestro almacén. Vamos a decirle que el artículo en este caso va a ser pinturas esmalte y vamos a comprar 500 pinturas a un precio de compra de 10 y a un precio de venta de 15 nuevos soles. Vamos a modificar la fecha de vencimiento, voy a decirle que su fecha de vencimiento sea 15 de abril de 2016 y vamos a guardar ese ingreso. Clic en la opción guardar. Voy a regresar al tag page listado. Quiero ver el primer ingreso donde compré las gaseosas y las pinturas, doy doble clic y nos aparece nuestro primer ingreso. Regreso al listado. Quiero ver el segundo ingreso donde compré solamente las pinturas esmalte y nos aparece el segundo ingreso. Recuerden que todos los datos están totalmente validados. Si queremos también podemos seleccionar un ingreso para anularlo y para que no sea tomado en cuenta al momento de realizar una venta. Seleccionamos el ingreso, hacemos clic en la opción anular y nos aparece ya el estado anulado, ya que no está permitida la opción de poder eliminar un ingreso. Si queremos también podemos realizar una búsqueda. ¿Qué pasa si realizo una búsqueda desde el día 1 de agosto hasta el día 15 de agosto? La primera quincena me voy a buscar y no va a haber ningún registro. ¿Qué pasa si regreso nuevamente y digo desde el día 15 hasta el día 30 de agosto? Nuevamente voy a buscar y nos aparecen nuestros registros. De esta manera hemos finalizado dándole mantenimiento a nuestro módulo de ingresos almacén. Gracias por suscribirte a mi canal y seguir todo este conjunto de cursos. Dale me gusta por favor a los videos y compártenos en tus redes sociales. Recuerda que el código fuente de este sistema y la base de datos lo puedes descargar en el link que está en la descripción de este video. Y recuerda que más cursos y código fuente están en www.incanatoit.com. Muchas gracias, te saludó Juan Carlos Arcila Díaz y que tengas un muy buen día.